Hola, buenas noches con todos. Soy Arturo García y bienvenidos a la quinta edición de A la Ciencia. El día de hoy, como siempre, me acompaña Daniel Taxa, Kike Neira y Jesús Lira en la conducción del programa por los siguientes 60 minutos. Y tenemos un programa muy especial el día de hoy. Vamos a hablar de un tema un tema coyuntural, pero también a la vez muy polémico, ¿no? En primer lugar, agradecer a Nacional TV Perú, como siempre, por brindarnos la plataforma para llegar hacia donde estén ustedes. Y, por supuesto, a la Sociedad Secular Humanista del Perú, que promociona el programa y que también busca difundir el pensamiento crítico y escéptico a través de la difusión de contenido científico de alta calidad y que sea al alcance de todos. El día de hoy vamos a hablar más que de ciencia, que sí vamos a tocarla, pero vamos a hablar mucho de pensamiento crítico y pensamiento escéptico por el tema que nos reúne hoy día. Dicho esto, le doy la bienvenida al resto del equipo, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están oyendo, a todos y todas. Perfecto. También tenemos un invitado, una invitada desde Argentina, en directo, muy especial. Ella es abogada y también es bioética, y es Paula Siverino Babio, que nos va a hablar sobre el tema que nos reúne el día de hoy, que es acerca de la muerte digna, la eutanasia, ¿no? Un tema muy, muy polémico, pero muy polémico. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Es un tema bastante complejo, bastante amplio, y vamos a tratar de ser lo más, digamos, vamos a tratar de resumir los temas y vamos a tratar de ser lo más claros posibles para que todos ustedes puedan entender. Antes de eso, siéntanse por favor en la libertad, como siempre, de escribir preguntas al programa para poder tomarles nota y en la entrevista hacérselas a Paula, o de repente es una pregunta hacia nosotros, tomamos nota de eso y se las hacemos en vivo. También, como siempre, vamos a recordarles que estamos también en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos pueden buscar como A la Ciencia y va a salir el logo de arriba a la izquierda, el átomo, con A la Ciencia en azul. Le dan clic, nos siguen, ahí hay contenido, tratamos de que sea contenido interdiario o diario en algunos casos, con información bastante importante, ¿no? Entonces, ahora sí, de vuelta al tema, vamos de frente. Lo primero que me gustaría hacer es una pregunta al público y a ustedes también, Daniel, Quique, Jesús, los que nos estén escuchando, ¿no? Si ustedes elegirían vivir para siempre. No, en mi adolescencia tal vez creo que quise eso, pero ahora no. Sí. Yo también, en la adolescencia creo, y de niño todavía, ¿no? Uno desea siempre estar para siempre vivo, ¿no? Pero creo que es una pregunta retórica o lleva a pensar en otros escenarios. Sí, de hecho yo también. Y suena bien al principio ser inmortal, ¿no? Suena bien al principio ser inmortal. Y yo creo que todos hemos estado con esa idea en la cabeza en algún momento, más de niños que de grandes. Y sería lindo ser inmortal y no perder a nadie nunca, ¿no? Que no solamente ser tú inmortal, pero que el resto sea inmortal, ¿no? Que tu familia sea inmortal, que tus amigos sean inmortales, pero es algo que por el momento, hasta el día de hoy, es imposible, ¿no? Podemos alargar la vida, pero no podemos hacerla infinita, ¿no? Pero yo quería preguntar eso porque me gustaría hablar un poco, porque el tema tiene que ver sobre la muerte digna, ¿no? Y me gustaría traer a cotación un relato de la mitología griega que tiene que ver con Prometeo, ¿no? Prometeo era un titán que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los mortales, ¿no? A los hombres. Y Zeus, para castigarlo, lo ata en un monte en la cordillera del Cáucaso, ¿no? Y le hace una herida en el estómago, en el vientre, a la altura del hígado, para que un águila llegue todos los días y le devore el hígado. Ahora, Prometeo era inmortal. Entonces, al día siguiente, el hígado volvía a crecerle. Y todos los días tenía el mismo tema. Todos los días el águila llegaba y le devoraba el hígado, y al día siguiente el hígado volvía a crecer y el águila llegaba. Entonces, claro, la pregunta es válida, ¿no? ¿Te gustaría vivir para siempre? Sí. Y si vivir para siempre sería vivir como Prometeo atado en la montaña, ¿valdría la pena? ¿No? ¿Valdría la pena sufrir para siempre? Pregunta que a mí me parece importante hacerse. Sobre, por ejemplo, yo también me hacía preguntas de niños sobre si es bueno saber cuándo uno va a morir, ¿no? Y muchos dirán, no, qué feo, ¿no? Te vas a deprimir la vida sabiendo que, no sé, en tantos años uno va a dejar de estar por acá, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que saber cuándo uno va a morir puede ser mejor de lo que uno cree. Horace Mann, que es un educador norteamericano, decía, avergüénzate de morir antes de haber conseguido alguna victoria para la humanidad. Cosa que a mí me parece
súper importante. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no creo que mis victorias sean como que victorias para la humanidad, pero sí me parece importante el concepto de la idea porque te está diciendo que en realidad probablemente el miedo no sea a la muerte en sí. La muerte es parte de la vida y todos vamos a llegar a la muerte. Sino es el miedo a morir sin llegar a hacer lo que tú has querido hacer, ¿no? Vivir una vida que no has podido cumplirla, no has podido vivirla como tú querías. Entonces, si supiésemos cuándo vamos a morir de repente es ese miedo a no poder hacer lo que uno quiere o ese miedo a que el tiempo es limitado. Es lo que nos motiva cada mañana a pararnos de la cama, a trabajar, a ir a estudiar, a conocer, a leer, a divertirnos, a reírnos entre amigos, a salir, ¿no? De repente esa es la motivación que tenemos. O sea, ¿qué tan lejos hubiésemos llegado como especie? O, a ver, por ejemplo, algo más sencillo, ¿no? ¿Qué necesidad habría de aprender o de leer un libro hoy si lo puedes leer de acá a 5.000 años? Total, eres inmortal, ¿no? Esas son las cosas que a mí me parecen interesantes y creo que es coyuntural en este momento y en este tema discutir este tipo de cosas, ¿no? De repente es más positivo que negativo saber que uno va a morir. Finalmente, bueno, no finalmente, pero vamos a entrar un poco más al tema el tema mediático, el tema coyuntural. Muchos de ustedes habrán oído hablar del caso de Ana Estrada. Ha estado hace muy poco, el 7 de enero, ha tenido una audiencia. Y quiero más o menos pintarles la cancha en el caso de Ana, qué es lo que ha pasado, quién es Ana, porque no todos la conocen. Entonces, vamos a tratar de explicar un poco su enfermedad y qué es lo que ella está pidiendo, ¿no? Ana es psicóloga, tiene 40 y pico de años, es joven, pero padece de polimiositis, ¿no? Y la polimiositis es una enfermedad autoinmune y además es degenerativa, sin cura, ¿no? Que debilita los músculos hasta el punto de paralizarlos, y esto significa que su pronóstico solamente empeora, ¿no? Entonces, Ana, por ejemplo, fue diagnosticada con esta enfermedad a los 12 años aproximadamente, y a los 20 ya tenía que usar silla de ruedas, ¿no? Igual, este obstáculo no la paró para que pueda terminar la carrera de psicología, por ejemplo, ella es psicóloga, ¿no? Y en el 2015 tuvo una crisis respiratoria porque los músculos involucrados en la respiración comenzaron a fallarle. Eso terminó en una neumonía, y finalmente terminó también en una traqueostomía, que es básicamente un hueco en la garganta para que entre una cánula, ¿no? Para que una persona pueda recibir asistencia respiratoria, ¿no? Y eso también desencadenó al final de una gastrostomía, que es una intervención quirúrgica parecido, pero en el estómago, porque al no poder tragar tenían que alimentar la vía sonda gástrica, ¿no? Como les decía al principio, eso es una enfermedad degenerativa y se espera que la condición de Ana solamente empeore en el tiempo, ¿no? Y poco a poco va a empezar a depender más de los aparatos para mantenerse con vida, ¿no? Por ejemplo, va a perder en algún momento la capacidad de respirar por sí sola y va a necesitar estar conectado a un ventilador para respirar, ¿no? Y aquí yo iba un poco al tema como comenzamos, ¿no? El tema de Prometeo. Ana no es Prometeo, Ana no es inmortal, pero sufre todos los días y su sufrimiento está está incrementando cada día, ¿no? Entonces, vale la pena preguntar esas preguntas porque más adelante vamos a hablar del tema de la dignidad y creo que es importante hablar sobre eso, ¿no? Para tratar de aterrizar un poco el tema, ¿no? Bueno, y adicionalmente, ¿no? Si alguien quiere conocer un poco más el caso de Ana desde el 2019 tiene un blog y se llama Ana busca la muerte digna. Lo pueden buscar en Google y ahí sale el blog, lo pueden leer ahí, ¿no? Y también algo que a mí me parece muy importante para el caso es que Ana es atea, ¿no? Y una persona atea que está pidiendo una muerte digna, que ella pueda decidir sobre su cuerpo, sobre su existencia cuando ella lo vea conveniente, y además es atea, me parece que le da un poco más de importancia al pedido, ¿no? Un poco más de autoridad. Porque claro, si fuese una persona que creyese en el cielo y en el infierno y en ese tipo de cosas, sería diferente, ¿no? Pero ella cree que cuando uno muere, muere, ¿no? Y ese es un tema que también lo vamos a tocar más adelante, creo que Quique y Daniel lo van a tocar. Ahora, digamos, la parte más teórica, ¿no? Que es el marco legal para entender un poco el tema de la eutanasia y la muerte digna. Vamos a hablar primero del mundo. No, primero vamos a hablar de unos conceptos que creo van a ser importantes. Van a ser importantes
definir para que todos podamos entender. El primer concepto es eutanasia, que básicamente se considera, para que tengan una idea, es la acción que termina con la vida de una persona de forma deliberada tras la petición reiterada y expresa de esta, estando en un estado capaz. La persona que recibirá la eutanasia debe encontrarse padeciendo una enfermedad irreversible que produzca sufrimiento considerado como inaceptable y que no ha conseguido mitigar por otros medios. Vamos a dividir la eutanasia en dos tipos, eutanasia activa y eutanasia pasiva. La pasiva se refiere a la administración de una sustancia por parte de un tercero que desencadena la muerte a pedido expreso del paciente. Y la eutanasia pasiva se refiere a la omisión de administración de una sustancia, equipo o instrumento de manera voluntaria por parte de un tercero que desencadene la muerte. O sea, básicamente la pasiva es cuando te dejan de administrar algo que va a desencadenar tu muerte. Y la activa es cuando te administran algo que como consecuencia se produce la muerte. Luego está el término suicidio médicamente asistido, que son distintos, porque un suicidio médicamente asistido es un procedimiento por el cual el paciente va a terminar con su propia vida de manera voluntaria, sin la acción física de un tercero, pero sí con su, digamos, guía. Por ejemplo, un médico te podría recetar en las dosis y en las cantidades un tipo de medicamento que pueda desencadenar tu muerte, ¿no? Pero no participa directamente, físicamente, activamente, no te inyecta algo, por así decirlo, ¿no? Ese es un suicidio médicamente asistido. Luego está el suicidio lúcido, que es la figura que la mayoría de personas tienen cuando hablan de suicidio, no es la terminación voluntaria de la propia vida por uno mismo de la manera que sea. Luego está un término que es importante para este caso, que es la limitación del esfuerzo terapéutico. Esto es importante, retirada o no inicio de medidas terapéuticas por la ponderación del equipo profesional que estima que resulten inútiles para la situación del paciente. Ahora, es importante no confundir la limitación del esfuerzo terapéutico con la eutanasia pasiva, porque son dos cosas distintas, ¿no? Un equipo médico puede dejar, por ejemplo, de administrar antibióticos a una persona porque consideran que ya no van a surtir ningún efecto en el tratamiento. Por ejemplo, ese es un ejemplo de limitación del esfuerzo terapéutico que tenemos, ¿no? Está el rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento, que es básicamente la decisión del paciente de rechazar un tratamiento, ¿no? Por voluntad propia, una vez informado y además de manera voluntaria. Está la sedación paliativa, que es la administración de fármacos a un paciente, ¿no? En dosis suficientes para que esté dormido y no le produzca ningún tipo de dolor, ¿no? Normalmente esto se da en casos de síntomas refractarios. Los síntomas refractarios son síntomas que ya no se pueden, digamos, atenuar con medicamentos, ¿no? Esa es la definición de síntoma refractario. Luego está el asesinato, que es terminar la vida de alguien con alevosía, ensañamiento o mediante un precio, ¿no? Es decir, recibiendo algo a cambio. Y luego está este término que está en la legislatura peruana, que es homicidio por compasión. En la legislatura peruana es homicidio piadoso, es un eufemismo, es lo mismo. Y eso es importante porque lo que dice es matar a alguien sin su petición, sin que concurran las circunstancias de alevosía, ensañamiento o precio, ¿no? También es conocido como homicidio piadoso. A ver, estos son los términos básicamente para entender lo que vamos a decir a continuación porque es importante. En el mundo, solo hay 8 países que consideran legal la eutanasia activa, que es Holanda, como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Canadá, algunas partes de Estados Unidos y de Australia, y más cercano a nosotros, Colombia, ¿no? España, me parece que hasta ahora no está en el camino, está muy avanzado, pero me parece que todavía no está reglamentada la ley, me parece. Quizás ya esté, ¿no? Y 4 de esos países, además de la eutanasia activa, permiten también el suicidio asistido. Canadá, Países Bajos, Suiza y otra vez Colombia, ¿no? Dato interesante y anecdótico, Suiza es el único país en el mundo que desde los años 40 permite el suicidio asistido, pero no permite la eutanasia activa. Ahora, en el Perú, el caso peruano obviamente es distinto, ¿no? El caso peruano no permite la eutanasia activa ni la pasiva, y la figura de la limitación del esfuerzo terapéutico es limitada, ¿no? Es limitada. Ahora, y obviamente el suicidio asistido, no, tampoco, mucho menos, ¿no? Entonces, no obstante, sí podemos nosotros rechazar un tratamiento si estamos informados acerca de lo que va a pasar, de las consecuencias.
Y también se respeta el derecho a que no te resuciten a través de una orden de no resucitar, ¿no? Que tiene que cumplir, obviamente, ciertas condiciones como el resto como hemos hablado más adelante. No, perdón, como hemos hablado antes, ¿no? No es que yo solicito que la eutanasia y me la dan, no. Hay que pasar un proceso y es todo un tema, ¿no? No es algo inmediato. Implica ciertas cosas, implica analizar si es una persona que no está deprimida por la enfermedad, implica que estés que estés en todas tus facultades, etcétera, ¿no? No es tan simple. Entonces, el problema en el Perú es que hay 2 artículos en el Código Penal que indican, uno, el artículo 112, que es lo que hablábamos del homicidio piadoso por piedad, y dice lo siguiente: el que por piedad mate a un enfermo incurable que se lo solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Y el artículo 113 es: el que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo será reprimido si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Obviamente está muy claro aquí, y obviamente ningún médico va a querer ir a la cárcel porque la ley se lo prohíbe, ¿verdad? Obviamente tú podrías hacer esto en la clandestinidad, pero eso implica una serie de riesgos, como por ejemplo que digamos, el desenlace no sea el que tú hayas esperado o no sea en las condiciones que tú hayas esperado, por ejemplo, ¿no? Y eso se le puede hacer una analogía por ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Que muchas mujeres van a clínicas de interrupción del embarazo que no son clínicas, que son totalmente clandestinas, ¿no? Y muchas mueren, porque obviamente no hay una normativa sobre ellas, ¿no? En el caso de la eutanasia podría suceder lo mismo, y es probable que haya sucedido, ¿no? Finalmente, y acá ya vamos a hablar un poco sobre la invitada, es el tema de la bioética, ¿no? Porque Paula es bioética, ¿no? Y es interesante saber qué cosa es la bioética. Igual se lo voy a preguntar a Paula más adelante, porque me parece un término bien interesante, pero quiero simplemente tratar de definir un poco la bioética, porque es un término que a lo largo de los años no ha sido muy usado, pero tengan muy por seguro que en los próximos 10, 15 años la bioética va a estar, digamos, muy presente en todas las decisiones, gracias a la tecnología, ¿no? Básicamente, la bioética es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que aporta al momento de tomar decisiones y barajar opciones sobre temas centrados alrededor de la vida del ser humano y el concepto de esta, ¿no? Está presente, por ejemplo, en temas de fertilización in vitro, clonación, ingeniería genética, política de salud pública, interrupción involuntaria del embarazo, pruebas clínicas en humanos y obviamente el tema que nos reúne hoy, ¿no? El tema de la decisión de ponerle fin de manera consciente a la vida de uno mismo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con Paula, pero quería más o menos darle un poco del marco legal de la definición de bioética. Entonces, por mi parte, eso sería todo, y quiero darle el pase a Quique para que siga, que también tiene información bien interesante sobre el tema. Quique, adelante. Gracias Arturo. Antes de comenzar, de repente se están preguntando que todos nos hemos venido uniformados de azul. Ha sido una cosa que ha salido al azar, no nos hemos puesto de acuerdo, pero fue algo gracioso darnos cuenta de esto en el backstage, porque sin querer todos resultamos de azul, y además que también representan los colores de nuestro logo a la ciencia, así que lo hemos visto por ese lado. Bueno, haciendo un paréntesis y entrando al tema, yo voy a ahondar en el tema de la muerte. Es que la muerte es una definición muy difícil de sacar porque no es un hecho puntual. Hoy en día se hace cada vez más complicado declarar a alguien muerto. Cuando nos dicen que alguien murió, lo asociamos a que ha sufrido un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, que es lo común, ¿verdad? Pero han ocurrido casos en los que después de horas o semanas de haberse declarado clínicamente muerto una persona, está vuelto a manifestar signos de vida. Además, que incluso lo culmine, que es la muerte cerebral, considerada la evidencia fulminante de la muerte en un individuo, pues con la invención de la ventilación asistida
se consiguió que un individuo, una persona estando con muerte cerebral, siga estando caliente, con sangre circulando, pero de forma inconsciente. Incluso hay mujeres que han gestado de esta forma, con la ventilación asistida siendo declaradas muertas de forma cerebral. ¿Podríamos llamarles personas a alguien que está viviendo de esta forma? Entonces, ¿ven por qué es un tema muy difícil? Pero bueno, lo que les voy a hablar por ahora, en este momento, es del proceso biológico de la muerte y cómo la vida surge tras de este proceso. Cuando dejamos de respirar y cesa el funcionamiento de nuestras células y de los órganos, la sangre ya no fluye y en consecuencia se detiene la actividad cerebral y después de unos minutos ya es de forma irreversible. Entonces comienza lentamente el proceso de la descomposición. A los minutos, después de este paro metabólico corporal, con un proceso que se llama autólisis, que es la autodigestión celular, en donde intervienen unas enzimas que por el cambio de acidez en el cuerpo que se da en esta situación, comienzan a digerir las membranas celulares. Es en este proceso de desmoronamiento celular que empieza en el hígado y en el cerebro, porque son órganos. El hígado es muy enzimático y el cerebro es muy acuoso. Después afecta a todas las partes del cuerpo, todas las células del cuerpo, las cuales van perdiendo su color y por tanto contribuyen a la decoloración de la piel. También la temperatura corporal seguirá disminuyendo hasta equipararse con el entorno, la temperatura del entorno, del ambiente. Entonces entra a tallar el rigor mortis o la rigidez de la muerte, que se iniciará acá arriba en los párpados y va a llegar paulatinamente hasta los pies. Es ahí donde el organismo va a quedar totalmente rígido, ya que los músculos sin la energía son incapaces de movilizarse, contraerse y dilatarse. Es en el momento de la muerte en donde se observa la gran biodiversidad que tiene nuestro cuerpo cuando estamos en vida. Porque existen dentro de nosotros, hago un paréntesis acá, al momento de morir no estamos solos. Existen dentro de nosotros billones de comunidades microbianas, especialmente situadas en el intestino, que nos ayudan a digerir. Muchas de estas bacterias viven en ambientes de nuestro cuerpo donde no hay oxígeno, pero cuando la sangre deja de conducir oxígenos una vez ya muertos, o el organismo ya muerto, estas bacterias se esparcen por todas las partes del cuerpo, que en vida, por estar oxigenadas, no podrían invadir. Y por ello, ahora, el cuerpo es un auténtico manjar para estas bacterias, que comienzan a digerir primero los intestinos y luego los tejidos circundantes de adentro hacia afuera. Bueno, ahora este tipo de bacterias que no necesitan de oxígeno, toman la energía de la fermentación de los azúcares y como subproducto generan gases como el metano, el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, que se van acumulando dentro del cuerpo paulatinamente, ocasionando que éste se hinche y por ende se deforme. Y a su vez, como ya no sudamos, las bacterias que estaban en nuestra piel también van a comenzar a liberar olor. Y los gases también. Entonces, en conjunto se va formando el característico olor a la muerte. ¿Qué es olor a muerte? No a la muerte, a muerte. Es un olor pútrido, a cadáver. Y esto va a atraer a seres vivos, en este caso a las moscas. Hay dos tipos de moscas que vienen en un cuerpo pútrido, las moscas comunes y las moscas de la carne. Cada una de estas moscas van a depositar sus huevos en la superficie del cadáver. 24 horas después, estos huevos van a eclosionar y las larvas se van a alimentar de la carne podrida. Luego se van convirtiendo en adultas
ponen también sus huevos y el ciclo se repite y se repite. Todo esto, a su vez, atrae a un conjunto de insectos depredadores, como los escarabajos, quienes van a comerse a las larvas de las moscas. También en el camino aparecen ácaros que van a alimentarse de los huevos de estas moscas, y en algunos casos unas avispas, pero no las comunes que conocemos, sino otro tipo de avispas, que ponen sus huevos dentro o encima de estas larvas de las moscas. De modo que cuando estos huevos de avispa se eclosionan, la larva de la avispa se alimenta de la larva de la mosca. Lo que al final tenemos es un genuino ecosistema en este cuerpo en descomposición, un ecosistema cadavérico. Si hace calor y las condiciones ambientales son óptimas, estos animales son capaces de dejar limpio el cadáver en un aproximado de 2 semanas, a 16 días más o menos. Estos insectos necrófagos, como se les llama, vienen a ser los grandes limpiadores de nuestro entorno. Tanto así que los residuos de su alimentación, de la alimentación que están haciendo con el cadáver, junto con las sustancias de la descomposición que acaban en el suelo, aportan poco a poco nutrientes para que en algún momento les sirvan a las plantas para crecer. En estos animales, las bacterias proliferarían, producirían infecciones y problemas ambientales. Entonces, esta es la explosión de vida que aparece cuando alguien muere, digamos en condiciones ecológicas, ¿no? Alguien muere en un paisaje, de repente yo me desbarranco y va a ocurrir eso en un promedio de 2 semanas. O sea, Ahora, hay sí, vida, dígame. hay vida en la muerte, es lo que estás diciendo. Claro, hay vida en la muerte. La vida... No como la conocemos nosotros, sino todo el ecosistema que se forma cuando uno se muere. No. A eso me refiero. De que hay vida después de la muerte, la hay. Interiormente por las bacterias, luego por todo el olor que vamos a emanar producto de las bacterias que nos están descomponiendo. Pero que no va es a que traer yo como en la más película Ghost, así volando, ni buscando a mi asesino, una cosa así. como un ente, claro. Eso. Y de eso quiero pasar ahora a este tema del alma. Algo que nos ha fascinado y que, bueno, tú, Daniel, vas a tocar más adelante de una forma desde la perspectiva religiosa y cómo eso nos han impuesto. Pero tan solo no lo religioso quiero ahondar ahora, sino que también hemos crecido con esto a través de las películas, como Ghost, ahora Soul, que está no en cartelera, sino en streaming, y que ojalá hayan podido verla, y si no, les recomiendo, que está súper chévere. Y el tema al que voy a ahondar ahora específicamente es esa luz al final del túnel, que se ha hecho muy famoso, esta situación, y que muchas personas han enfrentado estas situaciones cercanas a la muerte. Y dicen haber tenido una sensación de ver una luz blanca al final del túnel. ¿Y cómo se explicaría eso? ¿Realmente es nuestra alma que está yendo hacia el más allá? La ciencia podría explicarlo. Investigaciones aseguran que 1/3 de esta gente que ha enfrentado una situación cercana a la muerte dice haber visto una luz al final del túnel, también haber visto familiares y seres queridos, gente ya muerta, y han sentido que su espíritu sale y se separa de su cuerpo. Incluso han podido ver a los médicos que están tratando de revivirlo, el quirófano en sí. Y también sentir una gran paz. Bueno, dentro de las explicaciones podemos iniciar con Carl Sagan, quien sugirió que el gran estrés por el que está atravesando esta persona al sentirse cerca de la muerte hace que recuerde su propio nacimiento.
Y entonces para él, el túnel con la luz blanca al final sería nada más y nada menos que el canal del parto. Algo que resultaría lógico, ¿no? En estos momentos que le estoy diciendo. Cuando yo también leí estas declaraciones, lo comencé a imaginar, a pensar y dije, bueno, tiene lógica, ¿no? Esta explicación. Obviamente, dentro de la comunidad científica también ha tenido las refutaciones respectivas y también otras sugerencias. Otros científicos sugieren que el asunto está más relacionado con las endorfinas que se liberan en situaciones estresantes. Y es una manera en la que el cuerpo tenderá a reducir o tiende a reducir el dolor e incrementa de esta forma las sensaciones placenteras. Inclusive dentro de esto también se ofrecen ejemplos de que puedan ser la ketamina, que es un anestésico con propiedades sedantes, que puede ocasionar sensaciones similares a las reportadas por las personas que han vivido un evento de vida o muerte, en este caso, incluida la percepción de salirse del cuerpo. Otros sugieren o creen que estas experiencias se dan por la falta de oxígeno que tiene el cerebro en ese momento y que afectaría el lóbulo temporal y por tanto ocasionaría alucinaciones. Ahora, en una investigación realizada en los años 90 por el profesor Rick Strassman, se descubrió que personas a las que se le inyectó dimetiltriptamina, es un nombre bien largo, una sustancia con propiedades psicotrópicas. Estas experimentaban sensaciones también de vida o muerte, y según el mismo profesor, esta sustancia se libera naturalmente en el cuerpo al nacer y morir. Algo recontra interesante de saber. Ahora, últimamente salió un estudio que podría ser la respuesta definitiva a este dilema o a esta polémica o a este gran misterio de la luz al final del túnel. La Universidad de Michigan hizo un estudio y sugiere que estas sensaciones podían estar asociadas al repentino aumento de la actividad eléctrica en el cerebro. Esto debido a un hallazgo que se hizo en un estudio en donde se evaluaron las ondas electromagnéticas al momento de la muerte, segundos después de tener unos ratones un paro cardíaco. Los investigadores a cargo sostienen que esto puede ocurrir en el cerebro humano, o sea, lo han extrapolado a que puede ocurrir también, y que un nivel elevado de actividad eléctrica en nuestro cerebro puede ser la causa de las visiones y sensaciones cercanas a la muerte. O sea, si es que nos ha dado un paro cardíaco, según las investigaciones en estos ratones, a los 30 segundos después, la actividad eléctrica del cerebro aumenta, y esto ocasionaría que la persona esté teniendo estas alucinaciones finales. Sin embargo, nos advierten los investigadores que hay que tener cautela, porque para confirmar esto se necesitan estudios en personas que hayan sobrevivido a una muerte clínica, lo cual es algo difícil, ya que se sabe muy poco sobre la actividad cerebral durante la muerte y mucho menos sobre la actividad cerebral consciente. Realmente la conciencia es un dolor de cabeza para los científicos. Sí. Y es impresionante que uno de los misterios más grandes para la ciencia se encuentre dentro del propio ser humano. Y eso, Daniel, háblanos ahora sobre el alma. Clarísimo, Kiki. Oye, excelente. Nos hemos remontado a experiencias como tú cuentas, ¿no? O sea, la gente dice siempre veo la luz al final del túnel, pero todo tiene una explicación, pues, ¿no? O sea, todo tiene una explicación, incluso química. Dice que tu cerebro produce ciertos químicos al momento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, queda en el ámbito de la duda y para que cada uno investigue, como siempre promovemos en este programa. En el tema mío, hablar de estos temas, bueno, no es nada fácil, ¿no? Merecen siempre una profunda reflexión y un estudio adecuado desde varios flancos. Para la parte de eutanasia o muerte digna, tenemos la suerte de contar con una especialista en bioética, la doctora Paula Severino, que nos acompañará en breve.
y nos dará una visión más amplia sobre el particular. Para empezar, voy a tratar el tema de la eutanasia analizando los diferentes puntos de vista religiosos. Y como referencia inicial, la Biblia per se no trata este tema, sino que menciona extractos acerca de la vida y la muerte generales. Entonces, empecemos conociendo algunos puntos de vista religiosos sobre la eutanasia. Primero, la Iglesia Ortodoxa rechaza de plano la eutanasia, considerándola como un suicidio por parte de la persona que pretende morir y calificándola de homicidio por parte del médico o especialista que la practique, excluyéndola por el mandamiento de no matarás, afirmando ellos que Dios es el único maestro de la vida y la muerte y que al aplicarla se estaría rechazando este regalo de vida, aunque para los que necesitan acceder a este procedimiento, la vida quizá no sea en realidad un regalo, sino más bien una maldición o un sufrimiento constante. Segundo, óptica religiosa, el hinduismo tiene dos puntos de vista que expresan que si uno ayuda a una persona a no continuar una vida llena de dolor y sufrimiento por alguna enfermedad, pues esa persona realiza una buena acción cumpliendo con sus obligaciones morales, pero a la vez está interfiriendo en el ciclo de muerte y renacimiento, y por lo tanto, los que la practiquen hacen algo malo y asumen como costo cargar con el karma restante del paciente. Cabe resaltar que la India permite la eutanasia pasiva, pero no es nada sencillo de acceder a ella, ya que debe pasar bajo la instancia de la alta corte y siempre tienen como premisa de que es algo malo porque viola las reglas del karma. Para el budismo, por otra parte, la muerte no es considerada el final, pero lo considera como un acto negativo, y el Dalai Lama, el actual, previene que si se aplica la eutanasia activa, intentando escapar de los sufrimientos de esta vida, entonces los sufrimientos que nos esperan en la vida futura serán mucho peores. El budismo Theravada, que es predominante en unos lugares como Laos, Birmania, Sri Lanka, afirma que la eutanasia activa es una falta grave, pero la eutanasia pasiva es una falta menor. Bueno, en el Islam, los musulmanes están en contra de la eutanasia, afirmando que la vida de todos los humanos es sagrada, porque es dada por Dios, y que Él es el único que puede disponer de ella y está estrictamente prohibida. En otra corriente, en el protestantismo, varían bastante sus enfoques, ya que son varias iglesias o ramas que la conforman, ¿no? Pero en líneas generales se manifiestan en contra, excepto dos de las que tengo un conocimiento, que son la Iglesia Unida de Canadá y la Iglesia de Inglaterra, que aceptan solo la eutanasia pasiva, pero en casos pero muy específicos, ¿okay? Otra corriente es el jainismo, que tiene su fundamentación en el principio de la no violencia, por lo que solo se recomienda la muerte voluntaria por ayuno y en la última etapa de la vida o cuando ya se ha alcanzado un nivel muy alto de realización. Principalmente se les permite ayunar hasta morir y no lo consideran suicidio, ya que la persona debe estar plenamente consciente y no debe tener el deseo de vivir o morir. El proceso es bastante controvertido, pero anualmente lo practican entre 100 a 240 personas en promedio. Por último, para el catolicismo. Bueno, no debe sorprendernos que se oponga, ya que oponerse a los principales derechos humanos es, digamos, la base de su éxito. Y toman como referencia el mandamiento no matarás para querer validar dicho criterio. Y curiosamente, el Papa Juan Pablo II, cuestionado por demás por haberse hecho de la vista gorda y avalado pasivamente infames casos de pedofilia en la Iglesia, menciona en su carta encíclica del 95, que se llama Evangelium Vitae, lo siguiente, dice: así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Claro, conciencia selectiva. En todo caso, bueno, ya que sobre los lavados de activos en el interior del Vaticano, la conocida homosexualidad y consiguiente homofobia de sus obispos y sacerdotes y la pedofilia dentro de su organización no generaban ninguna objeción de conciencia, ¿no? Bueno, el tema en sí es bastante extenso y solo estamos tocando muy superficialmente los puntos de algunas religiones. El tema es que si pretendemos tomar en cuenta esas ordenanzas o mandamientos, pues tendríamos que dejar de ser un Estado laico para vivir a la sombra de que las leyes que nos rijan se formen en base a criterios religiosos, con lo que volveríamos claramente a la etapa del oscurantismo y de la Edad Media. El temor que genera toda esta controversia de por sí es la muerte. Y ahí surgen varias preguntas, como por ejemplo,
¿Existe vida después de la muerte? ¿Tenemos alma? Si me arrepiento antes de morir, ¿iré al cielo? Debido a que ese temor es que consideramos a la muerte como algo malo, pero es así, desde nuestra perspectiva, y citando a Tomás Nael en una parte de su ensayo del que nos hablará nuestro amigo Jesús Lira, menciona, puede decirse que la vida es todo lo que tenemos y que su pérdida es la pérdida más grande que podamos sufrir. Y aquí les pregunto, ¿alguien me puede decir dónde estuvo antes de nacer? Exactamente, ese será el mismo lugar al que iremos una vez que nos toque morir. Ninguno de nosotros existió como individuo antes de nacer, pero como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, como dijo Richard Dawkins en una de sus conferencias, es posible que lo que ahora conocemos como nuestra nariz, por ejemplo, haya sido parte en algún momento de la cola de un dinosaurio, ¿no? Claro. Somos materia, indudablemente somos materia, pero debemos asumir que la vida que nos ha tocado vivir es esta, y es única. Lamento ser crudo a veces, pero no hay cielo ni infierno, ni tenemos vidas pasadas, al menos no conscientemente como creen. No hemos sido reyes ni plebeyos en la antigua Roma, ni es posible, mediante pseudoterapias de regresión, inducirnos a un trance en donde podamos visualizarnos como fuimos antes de esta vida. No. Con el temor de sonar como en el último discurso de Sagasti, ministros, cuando nos dieron las nuevas medidas de confinamiento, mientras estemos vivos y existamos, aún no habremos muerto. Y una vez que hayamos muerto, ya no existiremos. Eso es todo. O sea, el problema con la muerte es que no la conocemos y generalmente le tenemos temor a lo desconocido. Y de ello se aprovechan las religiones, tratando de venderte la vida eterna. Y que serás feliz corriendo alegremente en el paraíso, adorando por toda la eternidad a un Dios que jamás se preocupó por ti mientras estabas vivo y que obró siempre de manera misteriosas e incomprensibles, que inspiró a humanos a que escriban un libro en donde claramente se nota su bipolaridad. En el Antiguo Testamento era Mr. Hyde y en el Nuevo se volvió el Dr. Jekyll. O sea, entonces, debido a ese gran temor, es que nuestros pensamientos nos condicionan a creer que somos importantes por el hecho de poder comunicarnos de manera eficiente o somos superiores. No nos equivoquemos, somos solo una especie más en este lugar. Compartimos espacio con las otras especies de animales igual que nosotros, con los que tenemos este reducido espacio llamado planeta Tierra. Nos han hecho creer que somos tan especiales que tenemos alma y que disfrutaremos de una vida eterna una vez que nos toque morir. Pero, ¿acaso también existe un cielo e infierno para nuestras mascotas, por ejemplo? ¿Para las bacterias? ¿Para los animales marinos? ¿Cielo e infierno del león y la cebra? No, pues, nos han vendido la idea de que somos especiales y únicos, cuando en realidad somos solo una especie más, producto de miles y miles de años de un proceso evolutivo complejo, y cuanto más cerca estemos de entenderlo, pues apreciaremos esta única oportunidad que tenemos. Creo que todos somos afortunados por haber nacido, indudablemente, y bueno, estar vivos, pero también debemos de respetar y entender a quienes no quieren ni pueden estarlo más. Debemos respetar al otro en su deseo de no continuar viviendo, porque la vida será imposible, dolorosa, insoportable. Debemos dejar nuestros sesgos y creencias y dedicarnos a ser más empáticos con la persona que sufre. Porque quién sabe, ese también puede ser nuestro sufrimiento en algún momento. Nadie tiene la vida comprada. A todos nos va a tocar. Así que dejemos de inmiscuirnos en la vida de los demás y aprovechemos esta única oportunidad que tenemos para dejar huella. Intentar ser felices también. Y bueno, en el proceso, hacer felices a los que nos rodean, para que cuando ya no estemos, nos recuerden con cariño y hayamos podido dejar una pequeña huella, ser recordados no por cuánto tuvimos, sino por lo que significamos para otras personas. Y no nos recuerden con tristeza, sino con mucho cariño, lo cual sería una excelente forma de volvernos inmortales en la memoria de nuestros seres queridos y de aquellos a quienes hayamos podido tocar de alguna manera. Este programa va dedicado a ti, Ana Estrada, y estamos contigo en tu lucha. Disculpe que me emocioné un poco, es fuerte. Te doy el pase, Jesús Lira. Jesús, ¿cómo estás? Ahora está entrando Jesús. Yo quería decir, la mejor forma de ser inmortal, como la película Coco de Disney, ¿no? Hay que recordar. Si haces algo que te recuerden, vas a estar ahí siempre. Que es donde importa. Jesús. ¿Qué tal? Comparto tus palabras, Daniel. Comparto totalmente tus palabras.
Quisiera empezar esta sección primero agradeciendo a la presidencia del Consejo de Ministros por dar un mensaje bastante claro el día de hoy. Creo que fue 1000 veces mejor que el que dio el presidente Sagasti. Así que un saludo para eso. Y la primera noticia importante que quisiéramos tocar es cómo hablar con aquellos que son escépticos hacia la ciencia y sobre todo en tiempos de COVID. Gabriela Goldberg, en la página Science, indicó que, por ejemplo, ella cuando empezó sus estudios universitarios, ella empezó a estudiar sobre la penicilina y justamente sus papás eran personas que buscaban siempre los remedios naturales porque creían que eran mejores. Ella analizó que era muy importante detectar cuáles eran las creencias de los otros para poder entablar puentes de comunicación. Y eso es muy importante en estas épocas. Me parece bastante importante tratar que en vez de estar buscando los debates constantes, tratar de tender puentes, tratar de comunicarnos más, tratar de que nuestras opiniones puedan encontrar algo en conjunto. Hay una frase que ella dice en su artículo que me gustaría mencionarla. No traté de convencer a mis padres de que sus creencias estaban equivocadas. En cambio, traté de ayudarlos a encontrar el equilibrio entre honrar sus creencias y reconocer verdades científicas. Me parece algo muy importante ahora en las condiciones en las que nos encontramos. Ahora, la inmunidad colectiva por infección no es una opción. En Manaus, en Brasil, la enfermedad ha causado casi el mismo porcentaje que en Iquitos, entre 89 y 94%. Por ello, diversos investigadores han ido a analizar actualmente para ver cómo ha sido el umbral de inmunidad que existe allí. Las conclusiones son bastante alarmantes. En síntesis, se concluye de que la inmunidad colectiva, a través de las infecciones adquiridas de manera natural, no es una estrategia que se pueda considerar, sobre todo porque no mitiga la salud de todos los grupos. Muchas veces los gobiernos lo que están tratando de hacer es proteger a las poblaciones vulnerables. Sin embargo, la COVID actualmente también puede dañar e incluso afectar de manera muy grave a muchos de los jóvenes. Por ello, lograr esta inmunidad no significa mitigar la salud de todos, y los impactos económicos por una mala salud en toda la población serían bastante catastróficos. Lo segundo, página Nature, título: 2 medicamentos antiinflamatorios previenen las muertes por COVID. Algunas personas gravemente enfermas con COVID tienen daño tisular causado por su propia respuesta inmune, y también muestran una mayor cantidad de moléculas y células en el sistema inmunológico reguladas por una proteína llamada IL-6. Para estudiar el efecto de anular la actividad de esta proteína, Anthony Gordo probó 2 medicamentos. Escuchen bien: tocilizumab y sarilumab. Son 2 medicamentos que sí, son bastante difíciles de pronunciar. Bloquean esta proteína. El tratamiento parece que redujo la tasa de mortalidad en casi un 36% en el grupo de control, al 28 y 20, entre 36 y 28% entre los que recibieron tocilizumab y el 22% en sarilumab. Los resultados aún no han sido revisados por pares. Sin embargo, una vez que tengan estos resultados por pares, podríamos tener por fin 2 medicamentos que podrían reducir, obviamente, los estragos de la enfermedad. Una noticia bastante importante que viene en la República: la positividad del coronavirus subió del 7 al 15% entre diciembre y enero. Ojo, entre diciembre y enero. Es decir, durante las semanas de las fiestas parece que hemos aumentado casi el doble, lo cual es bastante preocupante. Por favor, hay que cuidarnos. Ahora, algo que quería mencionar durante la semana pasada, pero quiero tocarlo esta semana. Por primera vez, ojo, por primera vez los astrónomos observan una galaxia a punto de morir. Esta es una de la página Robotitus, el autor es Adrián Díaz, y entonces un equipo de astrónomos ha detectado recientemente una galaxia expulsando casi la mitad de su gas de formación de estrellas. Esta gigantesca eyección se está produciendo a un ritmo sorprendente, el equivalente a 10.000 masas solares de gas al año. Es la primera vez que se observa una típica galaxia masiva de formación de estrellas a punto de morir. Esto es muy importante para los estudios que se están realizando actualmente y que esperemos tengamos próximas noticias para ver cómo se ha ido desarrollando este evento. Para los interesados en la salud, los científicos acaban de poder lograr que los ratones con parálisis vuelvan a caminar.
Recordemos que la parálisis producto del daño de la médula espinal ha sido irreparable hasta ahora. Usando la terapia génica, un equipo de científicos ha logrado por primera vez que ratones paralizados vuelvan a caminar. La clave de esto es una proteína que estimula la regeneración de células nerviosas. Esto podría ayudar a reducir e incluso erradicar las consecuencias nefastas que podrían causar estas discapacidades. De llegar a concluir este estudio, podríamos tener muy pronto que personas que no pueden caminar puedan volver a hacerlo. Realmente, de verdad, esto es bastante bueno. Esperemos que los estudios se sigan desarrollando. Por último, algunas células cancerígenas pueden hibernar para sobrevivir a las quimioterapias. Parece que muchos de los pacientes que tienen cáncer y que están constantemente con sus quimioterapias, ciertas células parecen hibernar, parecen que puedan estar permaneciendo silenciosas en algunos tipos característicos de cáncer. Recién se están dando estos estudios, pero parece ser verdad y se está buscando llegar a métodos para lograr erradicar este tipo de células. Por último, el libro de la semana que ya nos había comentado Daniel, me parece muy importante y que me gustaría invitar a que todos lo puedan leer, que se llama Ensayo sobre la vida humana de Thomas Day. En esta obra se aborda temas como la muerte, lo absurdo, la suerte, la perversión sexual, la guerra, la crueldad, el valor y la igualdad, enfocados desde el punto de vista de la filosofía norteamericana, a la que con frecuencia se le ha acusado de evitar o tratar estos grandes problemas. El autor considera que estos temas están relacionados y en sus ensayos lo expresa, aun concediendo que algunos problemas no tienen solución, no concluye que por eso dejen de ser reales y que deban ser abordados. Actualmente creo que es un libro muy interesante para tocar, creo que es necesario para las épocas que vivimos, pero sobre todo es un libro de divulgación que permite la lectura rápida. Y bueno, Daniel tuvo la oportunidad de revisarnos. Coméntanos, Daniel, ¿qué piensas del libro? ¿Qué piensas del autor? ¿Crees que es sencillo? ¿También lo recomiendas? Coméntame. Mira, Jesús, la recomendación la seguí por ti, porque siempre coordinamos antes lo que vamos a hacer en el programa y todo, así que fue una excelente recomendación y te lo agradezco. O sea, deja unos temas muy claros, o sea, las ideas que están a veces mezcladas por ahí, las aterrizan en este libro. O sea, tu recomendación es excelente y es de fácil lectura, no es nada complicado, lo puede leer toda persona que se interese por un tema, incluso los capítulos están separados, son cortos, o sea, no es difícil. O sea que excelente recomendación, Jesús, te pasaste. Invitamos. Muchas gracias, chicos. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, ya está Jesús fuera del aire. Estamos pasando a la entrevista, ¿no? Hemos tenido un montón de expectativa. Vamos a dar la bienvenida a Paula. ¿Estás por ahí, Paula? Ahí está Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Allá en Argentina ya es casi medianoche, me imagino. Sí, muy buenas noches, Arturo. Muchísimas gracias, Quique, Daniel. La verdad que un gustazo escucharlo. Y acá, desde Argentina, les mando un abrazo grande. Yo soy peruana por adopción. Estoy desde el 2003 trabajando con Perú, viví muchos años allá. Y aprovecho también a mandarles a quienes nos están escuchando, nos van a escuchar después, un abrazo muy grande, muy solidario, en un contexto tan difícil como el que que está atravesando Perú en el contexto de COVID, ¿no? Entonces, la verdad que súper honrada y acá como que saliéndome de la vaina, escuchando todas las cosas que ustedes están diciendo, quiero contestarlas todas. Así que bueno, ustedes pondrán el orden. Perfecto, Paula. Antes, solamente vamos a presentar a Paula. Para los que la conocen ya saben, pero de repente hay personas que no la conocen. Ella es Paula Siverino Babio, ella es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, y es miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO, ¿no? Ha sido coordinadora del Programa Nacional de Trata de Personas y Refugiados en Argentina y fundó y dirigió el Observatorio de Bioética y Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido docente de grado y posgrado en facultades de Derecho en el Perú. Ella es Paula Siverino Babio, para los que no la conocen. Entonces, Paula, primero, a mí me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu experiencia tu experiencia en general como doctora acá abogado por causas como la que hemos hablado de Ana, pero primero un poco sobre tu experiencia profesional, ¿no? Y específicamente ahí me gustaría si puedes tratar un poco la parte de bioética, porque es un concepto que no creo que mucha gente lo tenga claro, ¿no? Inclusive para mí ha sido una palabra casi nueva, ¿no? No la he escuchado mucho y he tenido que buscar exactamente qué es y encontrando las respuestas me parece bien interesante que un especialista como tú nos puedas iluminar en el tema.
Claro que sí. Bueno, mi formación de base, soy abogada, especialista en derechos humanos, doctora en derecho, como bien decías, por la Universidad de Buenos Aires. Hace más de 20 y tantos años, 23, que ya estoy en bioética, hago investigación en bioética. Los temas en los que más me he especializado a lo largo de los años tienen que ver con género, diversidad, inclusión, son los que, digamos, he trabajado más transversalmente, y en los últimos años muy volcada también a la educación, al mentoring aplicado en derechos y a la educación emocional como una herramienta de cambio y de impacto social, ¿no? Yo me defino como una activista por la paz a través de la educación emocional. La bioética es una herramienta fundamental, y si de algo estoy convencida de en los 20 y tantos años que la vengo trabajando y queriendo y aprendiendo y reaprendiendo, es que es una herramienta básica para la supervivencia humana. Vos decías, vamos a escuchar mucho más de bioética en los próximos años. Espero de todo corazón que sí. Esta crisis de la pandemia, una de las cosas que marcó es la necesidad que tenemos de formarnos en bioética. Yo trabajo en Perú en bioética desde el 2003, e incluso en este periodo en el que viví en Perú entre el 2007 y el 2012, a través de la apuesta de la Universidad Católica, que fue el Observatorio de Bioética y Derecho, y articulando otras iniciativas que había en bioética en el Perú. Pero la realidad es que es muy poquita todavía las personas que están formadas en esta disciplina, muy pocas en el ámbito sanitario, pero muy pocas en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito del derecho, ¿no? Y realmente hace falta. Pero además la bioética, que es vos lo definiste bien, pero se puede definir como esta reflexión de la vida humana y de los distintos conflictos y dilemas que lo atraviesan entre el inicio y el final de la vida, así de amplio como suena. Son los conflictos, los dilemas, las situaciones que estudiamos. Es algo de lo que tenemos que tomar todos conciencia como ciudadanos. Entonces, si bien es cierto, es una inter y transdisciplina. ¿Qué quiere decir? Que quienes estamos formados y trabajamos en bioética, trabajamos en equipos con personas de otras especialidades de manera constante. Eso te abre mucho la cabeza y te obliga a estar de manera permanente flexibilizando y viendo tus criterios. Pero por otra parte es transdisciplinaria. ¿Por qué? Porque yo como abogada tengo que estar formada en muchas cuestiones de ciencia que son las que voy a encarar cuando veo un problema. ¿Por qué? Porque el derecho es la cereza de la torta. Yo no puedo poner la ley por delante de la realidad, o la ley por delante de los datos de la ciencia o de la necesidad humana. Entonces, esta es una disciplina muy exigente. Pero a la vez que es una disciplina muy exigente, todos estamos atravesados por las situaciones de la bioética, porque en algún momento, aunque más no sea, vamos a vernos impactados por dos realidades. Las que tienen que ver con el impacto en nuestra salud, y como usuarios del sistema de salud, y después con todo otro universo que tiene que ver con cómo prevenimos, salud pública y un montón de cuestiones, pero también, por ejemplo, con las que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, que es un área menos desarrollada y menos conocida, pero que también la trabajamos de la bioética. Derecho de las generaciones futuras, etc. Entonces, yo como ciudadana tengo que estar formada, aunque sea de una manera como la que ustedes promueven, de divulgación, para poder participar en debates que son sociales, como la interrupción del embarazo, como la reproducción asistida, como ahora que estamos conversando sobre qué se entiende por muerte digna. Entonces, yo los invito a todos los que nos están escuchando a que busquen informarse, pueden buscar información que, por lo menos en mi caso, yo la trabajo de manera muy accesible, para que todos podamos entender y hacernos responsables y formarnos y tener una opinión que es tremendamente importante para decidir sobre temas que nos atraviesan como ciudadanos. Perfecto. Quique, adelante, ¿tenías una pregunta? Sí, buenísimo. Realmente es muy interesante lo que dices. Me atrae mucho ese tema de la bioética. Antes de pasar a mi pregunta, te lo comento. Y bueno, eso, gracias por tratar de ilustrarnos en este poco tiempo acerca de lo necesario que es la bioética en temas sociales. Bueno, Paula, con mi pregunta voy a centrarme a la eutanasia en sí. Y quiero preguntarte, ¿cómo es la situación a nivel de Latinoamérica respecto a la eutanasia? ¿Por qué no ha contagiado Colombia al resto de países latinoamericanos con respecto a despenalizar la eutanasia? Algo que ahora, por ejemplo, el aborto, que ya se despenalizó en Argentina, está contagiando, y me parece que en Chile ya está eso en boga, y acá también un poco. Aunque ojalá sea, digamos, pronto, pero eso, ¿por qué? ¿Por qué no se ha contagiado aquí con el tema de la eutanasia, o en los países latinoamericanos en general? Vamos por partes, dijo Jack.
¿ok? Primero quiero hacer una aclaración, porque la verdad es que Arturo ha estado impecable en los conceptos, pero hay uno solo en el cual yo necesito rectificar, porque es muy importante. Es muy importante porque además lo he visto en los comentarios del público. Y es el tema de que en doctrina bioética no hablamos de eutanasia pasiva. ¿Por qué lo has encontrado? Y es correcto y te agradezco muchísimo aparte que lo hayas traído, porque todavía la literatura, digamos, más tradicional, y es más, te diría, y Daniel me va a seguir en esta, de corte más conservador religioso, ha hecho un baluarte de este concepto de eutanasia pasiva que digamos que se desarrolló históricamente en los inicios de la discusión bioética. Vos pensá, académicamente como campo la bioética es muy joven, desde los años 70 aproximadamente, organizada como disciplina. Entonces, de los inicios de la discusión de la bioética quedó esta definición de pasiva y activa en la eutanasia, que la verdad es que los últimos 20 años por lo menos, ya los quienes trabajamos en derechos humanos vinculados con bioética, hay un consenso total en no utilizar el término. Precisamente por esto que veíamos en las preguntas del público, y es que mueve a confusión. ¿Es eutanasia o no es eutanasia? La eutanasia, por definición, es activa. No way. Por definición es activa, porque implica que hay alguien que lo pide de manera consciente, deliberada, sistemática, que entra dentro de un cuadro establecido en una serie de padecimientos y que implica un accionar positivo, vamos a decir así, un hacer para que esa muerte tenga lugar. Lo otro, ¿por qué? Porque si yo omito cuidados terapéuticos y esos cuidados son necesarios, ¿sí? Si yo los omito, estoy cometiendo un homicidio o una negligencia médica o una praxis, tendríamos que ver cuál es el contexto de la situación. Y si yo los omito porque no es la recomendación médica ni ética, porque hay un exceso terapéutico, porque solo va a prolongar la agonía, porque va a empeorar las condiciones o solamente sostener la vida biológica, entonces ahí no solo no son necesarios, sino que están contraindicados médica y éticamente. Y ahí es, como vos muy bien señalabas, Arturo, la limitación del esfuerzo terapéutico. Y hay un elemento que no se mencionó, pero que me parece clave, y en el Perú súper clave, yo estoy muy en contacto con gente que trabaja y hace un enorme trabajo en cuidados paliativos, y es la importancia del derecho humano a los cuidados paliativos, el derecho humano a evitar, minimizar en todas las formas el dolor. Entonces, tengamos esto claro por arrancar. No existe la eutanasia pasiva, tenemos eutanasia activa o suicidio asistido y la limitación del esfuerzo terapéutico, que es perfectamente legal y que la verdad es que uno de los problemas es, y ahí un poco empiezo a responder tu pregunta, Quique, uno de los problemas es que al no haber una formación en bioética y somos países latinoamericanos con una enorme tradición todavía, lamentablemente, en términos religiosos. Entonces, este combo, ¿no?, de ignorancia más religión, lo que hace es impedir genera temor en los médicos a demandas legales. Yo como abogada que trabajo hace más de 20 años formando médicos y con el sistema de salud, lo que me pasaba era que yo daba talleres y formaciones y cuando terminaban los médicos o las médicas me decían, bueno, yo lo hago, doctora, pero usted me defiende. Le digo, no hay nada de qué defenderse. Esto es lo legal, esto es lo que corresponde. Entonces, hace falta que insistamos en formar a los equipos médicos, formar a jueces. Yo trabajo mucho con juezas y jueces y fiscales también para evitar, ¿no es cierto?, que tengan una mala interpretación del sistema legal. Retomando lo que vos decías de tu pregunta, Quique, ¿por qué no seguimos a la Corte Constitucional Colombiana? Bueno, primero porque tengamos en cuenta que la Corte Constitucional Colombiana ha tenido distintos periodos con cosas muy iluminadas o muy vanguardistas. Una de ellas fue la muerte digna, pero muchísimos años atrás fueron sentencias, por ejemplo, sobre el tema de bebés intersex, que es un tema apasionante que les propongo para otro tema, con el tema de bebés intersex, y Colombia tiene una primera sentencia del año 1994, para que se den una idea, y en la mayoría de los países al día de hoy todavía no tenemos idea de estas cuestiones de diversidad corporal. Digamos, Colombia, la Corte Constitucional colombiana ha tenido una conformación y una tendencia muy progresista sobre algunos temas, también ha sido muy criticada por activismo judicial. Eso digamos, si comparamos las últimas dos sentencias del Tribunal Constitucional, que fue la de Ugarteche y la de la vacancia del golpe de Estado, me excuso por decoro, ¿no? Comentarios que yo ya hice en foros jurídicos acerca de la diferencia de calidad en un caso y en otro caso. Entonces,
Nuevamente, vos mencionabas el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que es uno de los temas en los que yo también participé muy activamente todos estos años, tiene que ver con el impulso del movimiento de mujeres. Entonces, también eso, digamos, la participación de las sociedades y de organizaciones de la sociedad civil tienen bastante peso en monitorizar ciertas demandas. Por eso, y de acá un abrazo a mi queridísima Ana Estrada, por la que tengo un inmenso cariño, a ella, José Miró Quesada, que es su abogada, también a los abogados de la Defensoría del Pueblo, al Defensor y al equipo que la está apoyando. Yo colaboro desde la perspectiva bioética y de derechos humanos con el caso de Ana hace un par de años, y además le tengo un inmenso admiración y cariño personal. Y lo coloca a uno en una situación humanamente muy difícil, que es la de estar peleando a su lado, en definitiva, para poder irse de este mundo, de este plano, en sus términos, ¿no? Entonces, no sé si contesto tu pregunta. Sí, mira, justo iba un tema. Sí, qué honor tenerte, qué alegría tenerte en el programa. De verdad que nos iluminas un montón con tus conceptos. Espectacular. Gracias, Paula. Leí un artículo tuyo, un artículo muy importante. Mencionas, justo respecto al caso de Ana Estrada, ¿no? Y mencionas algo que dice, la realidad es que no se trata de dejarla morir, sino de permitirle morir con dignidad. Así es. ¿Podrías desarrollar un poco más este punto para que nuestra audiencia pueda empatizar con el caso de Ana? Porque eso es lo que necesitamos. Por supuesto. Empatizar. Por supuesto, te agradezco muchísimo. Mi mamá estaría muy feliz con los cumplidos y yo te agradezco mucho por la pregunta. Mira, primero que hay que darle un contexto, ¿no? Todos vamos a morir y todos estamos muriendo. No nos gusta hablar de eso, ¿verdad? Nos da como que cosa que es creepy, no quiero pensar, bueno, si algún día me toca. Pero la realidad es que la única certeza desde que naces es que te estás muriendo, y como bien explicaban ahí de los procesos celulares, te estás muriendo todo el tiempo y te estás regenerando todo el tiempo. Yo tengo una metafísica súper heavy, no viene al caso, si quieren, eventualmente después al final haremos alguna pregunta sobre eso, pero independientemente de que uno tenga o no tenga una metafísica, la verdad es que uno tiene un registro de memoria de lo que te está pasando acá y ahora, y somos un ente que tiene un cuerpo que está sujeto, ¿no es cierto?, a las normas de la termodinámica, por ende a la entropía, y que se va a degradar. Ahora, nadie sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Esa es la realidad también. Todos tenemos la fantasía, ¿no es cierto?, que nos vamos a morir a los 105 y encima regios, espléndidos. No. Al margen, el cuerpo humano está diseñado para vivir muchísimos más años, pero claro, nosotros, esto da para otra charla, pero somos como monos usando un Stradivarius, ¿no? O sea, si tú agarras un bonobo, adorable, encantador, o un chimpancé, y le das un Stradivarius, ¿le va a sacar algún ruido? Claro que sí. Ahora, tú se lo das a una violinista experta o se lo das, ¿me entiendes? Y es completamente otra historia. Y eso es lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo, y afortunadamente cada vez hay más ciencia y hay más evidencia, que, by the way, reafirma lo que dicen textos védicos y muchos textos de religiones milenarias acerca de qué cosa realmente es el cuerpo y qué podemos hacer con él. Al que le interese, biohacking, hay enormes desarrollos en materia de biohacking y de neurociencias en ese sentido. Entonces, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero hay algunas personas que sí, ya les llegó el telegrama de que saben que la forma en la que van a dejar este cuerpo va a ser una forma tremendamente traumática por las características de la patología que están atravesando. Y ese es el caso de Ana. Una de las preguntas que, si ustedes leen, yo los invito a leer su blog, porque realmente ella, no hay nadie como quien está atravesando para que a uno se le erice la piel para entender. O sea, imagínate cómo es vivir con una enfermedad degenerativa que no solo te priva de todo lo que vos te construiste como quien eres, ¿no? Tú te levantas, te lavas los dientes, te das una ducha. Todos nos duchamos a la mañana. Yo quiero saber quién está presente, consciente y agradeciendo de darse una ducha toda la mañana. Y es algo que ella no puede hacer, no lo puede hacer hace años, nunca jamás va a volver a poder hacerlo, ¿ok? Entonces, cuando tu cuerpo se ve tomado por un padecimiento que lo va degenerando de manera paulatina, pero mantienes la absoluta lucidez, y tú ya sabes que la consecuencia de eso va a ser cada vez más dependencia, bueno, ella ya tiene una dependencia total, que maneja con absoluta dignidad, pero que exige todos sus recursos morales y psíquicos, el mantener esa dignidad en una dependencia absoluta. Pero además el padecimiento y sobre todo la amenaza del sufrimiento, que puede llegar a ser de niveles realmente que en derecho diríamos es tortura, tratos cruel, inhumano o degradante. La ley precisamente te protege, y de hecho hay un dictamen del Comité de Derechos Humanos, en falla de memoria, de hace un par de años, donde decía que estas prácticas del final de la vida son compatibles con la protección de la dignidad en el vivir y al momento de morir. Entonces,
es muy importante entender eso, porque cuando una de las cosas que yo conversaba con Ana y le preguntaba y le decía, bueno, pero ¿por qué no la opción de cuidados paliativos, no? Y la imitación del esfuerzo terapéutico. Y ella me decía, mira, cuidados paliativos yo tengo todos los días, claro, por supuesto, es verdad. Los tiene para poder desarrollar su vida cotidiana, ya es parte de su vida cotidiana. Pero lo cierto es que la limitación del esfuerzo terapéutico va a depender de un tercero. Es decir, hay un tercero, hay un médico, médica, hay un equipo médico que va a considerar cuándo esa persona ya no debería tolerar más sufrimiento. Imagínate. Digo, ¿y quién pone el cuerpo? ¿Quién pone la vivencia? Es terriblemente subjetiva la vivencia del dolor y la vivencia del hasta dónde. Y una cosa que ella me contaba es que ella investigó 3 años antes de tomar la decisión y de hacer la presentación y buscar a Josefina Miro Quesada, etcétera. Y ella me contaba que entre las investigaciones en esta clínica de Suiza que ustedes mencionaban, el 80%, le contaban a ella, que el 80% alrededor de las personas que van ahí para morir a través de eutanasia, es decir, de una administración activa de la muerte en el momento elegido, el 80% fallecían de forma no inducida, de manera natural, digamos. Y ella decía, ¿sabes qué? El saber que yo tengo esta opción me da la fuerza para poder atravesar lo que sea que tenga que atravesar. Y esto era un relato que ella se había sorprendido en encontrar en las personas que habían ido a esta clínica para buscar de manera activa la eutanasia. Es decir, es esta, y pensémoslo cada uno de nosotros, es decir, es esta posibilidad de tener el control para apagar el botón cuando uno diga, ¿sabes qué? Ya no lo tolero más. Si ustedes han tenido la posibilidad de verla a Ana o de escucharla, van a ver que es una mujer hermosa, exquisita, plena de vida, tan plena de vida, que pese a que tiene una traqueostomía, pese a que está en una silla de ruedas, que uno sabe que es totalmente dependiente para sus funciones corporales cotidianas, uno solo puede ver a esa mujer exquisita, vibrante y llena de vida. Sí. Eso es, si esa mujer, con ese nivel de autonomía, de coraje, de presencia vital, no puede reclamar irse con las botas puestas en sus propios términos, es algo que yo no logro entender, ¿entendés? Es decir, ella es alguien plenamente vital, plenamente consciente también de lo delicado que significa en términos logísticos, legales, vamos a decir así, y como bioeticista tengo que decirlo, de ninguna manera estoy soslayando lo complejo, lo difícil, sobre todo en un país que no tiene formación bioética, como yo decía hace un rato, de pensar en una regulación de eutanasia. Pero no me interesa tanto pensar en la regulación de eutanasia como en esto, porque es un caso concreto de una mujer que está personificando realmente este reclamo y que yo creo que uno de los grandes regalos que nos hace Ana Estrada es obligarnos a cada uno de nosotros a hacer las paces con morirse. Yo soy una convencida que uno viene a esta vida a aprender a morirse. Es el arte de morir, es básicamente lo que le da sentido a tu existencia. Y por otra parte, vos mencionabas, Daniel, el tema religioso. Yo tuve una crianza ultra ortodoxa católica en otras vidas de mi vida. Y una de las cosas que me fascinaba leer cuando estaba en el colegio eran las historias de los mártires, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una lectura? El mártir es alguien que puede escapar a la muerte si abjura sus creencias, ¿no? Y es más, había gente que se presentaba públicamente en la época, la última, la más dura de las persecuciones, que fue la última, la de Diocleciano, en el año 300 después de Cristo, y que hacía profesiones de fe y sabía que le iban a martirizar y le iban a matar. Digo, es un suicidio en toda regla, pero era un suicidio con un sentido que era ir más allá de la vida biológica a aquella creencia que le daba sentido a su existencia. Entonces, digo, si una tradición puede sostener a sus mártires con tanto orgullo, digo, en definitiva, esta cuestión de ¿qué da sentido a mi existencia? Es una pregunta que yo creo que todos tendríamos que hacernos, ¿no? Paula, yo quería preguntarte algo porque me parece importante, porque hemos hablado de la muerte digna y hemos hablado de la dignidad también, pero no la hemos definido. Y es un concepto que es gaseoso, no creo que sea fácil definir la dignidad. Y me parece importante porque en las noticias vemos que en el caso de Ana, si bien Ana pide una muerte digna porque ella quiere decidir sobre su propia vida cuando ella lo crea conveniente, pero la otra parte, la parte del Estado, que es la parte que ha sido demandada,
también pone la dignidad como contraparte. Entonces, la dignidad se usa Ujú. a favor, pero también se está usando en contra, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar tu apreciación de lo que sería dignidad, ¿no? Para que las personas puedan entender un poco el concepto. Mira, no sé si justo le has preguntado a la abogada correcta, porque yo tengo una definición muy radical de dignidad. Para mí la dignidad es entender que el otro soy yo mismo. Punto. Y te dejo toda la filosofía y la filosofía del derecho para que te la pienses, pero para mí, lo que para mí vale y lo que para mí sirve es eso. Tú miras a los ojos a otro ser humano 5 minutos en silencio, no hay forma de que no empieces a llorar. Porque es eso, el otro soy yo. Entonces, para mí esa es la definición de dignidad. Y me jugaría a ponerla en una demanda, conste. Ahora, después, claro, o sea, tú tienes, en derecho siempre tienes esto, ¿no? Dicen medio en broma que donde un abogado fracasa, dos prosperan, porque siempre tienes, ¿no? Los dos lados de la biblioteca. Entonces, es comprensible que se aleguen de un lado y en el otro, pero ya te digo, en este caso puntual, a mí me parece que más allá de cualquier disquisición teórica, las disquisiciones teóricas nunca pueden ir por delante del ser humano, nunca. Yo como abogada en derechos humanos y bioeticista nunca podría poner una argumentación, por preciosa que parezca y por muy, no lo sé, elitista o ultrafundamentada, nunca si yo pusiera eso por delante de un ser humano, estaría fallando a lo que es el derecho y a lo que son los derechos humanos y la bioética. Entonces, si tú la ves a Ana, escuchas su testimonio, sigues su caso, no hay forma que no reconozcas en esa mujer todas las características, y con esto no estoy diciendo que en todos los casos debería suceder, pero en este caso puntual no hay forma que no te interpele su reclamo. No hay manera, desde mi punto de vista, ¿no? Después tú puedes alegar un millón de cosas, pero no hay forma. De hecho, yo estuve en la audiencia del 7 que mencionaba Daniel, y lo primero que dijeron a los abogados de la contraparte, después que terminó de exponer Walter Gutiérrez, fue, bueno, no vamos a entrar al fondo, vamos a hablar de cosas formales, ¿no? Y en la nota que tú leíste, que yo publiqué en Legispe sobre la audiencia, son mis reflexiones después de la audiencia, básicamente lo que yo decía es, bueno, pues, ¿por qué no se puede? Porque esta mujer tuvo que estar horas haciéndose una aspiración en la tráquea para poder hablar. Es tremendamente estresante para ella poder hablar porque no sabe si se va a ahogar en algún momento del que lo haga. Está desconectada del respirador solo un número corto de horas por día. Y lo primero que hizo, con voz fuerte y clara, fue decir, estoy tan feliz de poder ser escuchada. Cuando de repente podía llegar a ser tremendamente duro y traumático para ella si se llegaba a ahogar. ¿Me entiendes? O sea, alguien que se presenta con ese nivel de contundencia solo merece mi respeto. Y yo no soy quien para cuestionar sus motivos. Nuestro respeto. Total. Dale, Quique. Paula, tras la audiencia del caso de Ana del 7, los abogados decían que Ana exigía un nuevo derecho. ¿Es esto cierto? Bueno, a ver, yo en la demanda, vamos a ver, ahí hay como una diferencia de abordaje si se quiere. Para mí no es un nuevo derecho. Para mí es parte del derecho a la vida. En la demanda, sin embargo, se contempla, y no da a ponerse demasiado técnico en esta explicación, pero yo creo que ambas visiones son totalmente posibles y alegables. Lo que entiende la demanda de la Defensoría del Pueblo es que ella está reclamando un nuevo derecho no nominado, es decir, de los que están reconocidos de manera implícita en la Constitución, y que tiene que ver con este morir con dignidad bajo unos determinados procedimientos. Desde mi punto de vista, sin haberlo analizado, digamos, hilado fino académicamente, pero desde mi punto de vista yo creo que no, yo creo que en realidad es el mismo derecho, ¿sí? Que es el derecho a vivir, el derecho a la vida, no el derecho a vivir, perdón, el derecho a la vida, que sí, y en esto coincido con la demanda con la Defensoría, vamos a decir así, hay un tramo específico de ese vivir que tiene unas características tan particulares que amerita que le reconozcamos esta nueva parcela de libertad bajo un marco específico. ¿Se entiende? Es decir, para mí no es estrictamente un derecho nuevo, porque en definitiva morir es el acto último de la existencia. Yo no me puedo morir si no estoy vivo, ¿ok? Entonces no es algo diferente. Pero sí lo que entiendo y comparto la posición de la Defensoría es que al tener estas particularidades tan específicas, amerita que la doctrina, o que en este caso el juez, lo lea y lo mire desde un encuadre específico. En esas especificidades es que se considera novedoso, pero no porque estemos
No lo sé, no porque estemos inventando algo que no existe. ¿Se entiende la diferencia? Ahora sí. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y de acuerdo Totalmente, Paula. también. Mira, justo nos queda clarísimo todo lo que estás explicando y qué suerte tenerte de verdad en el programa. Yo te voy a cambiar un poco Sí. el tema, porque tenemos varios temas que tocar, ¿ya? Y como tú eres algo que estás al tanto de las noticias en Perú, por ejemplo, habrás escuchado que un candidato a la presidencia ha sido noticia hace poco por un infame comentario, diciendo que una niña violada, a la niña violada le daría un tiempo de gestación en un hotel 5 estrellas para que ahí esté tranquila y piense si al final desea quedarse o no con el niño o niña, habiendo gente esperando por una adopción, ¿no? Claramente ese señor tiene un desequilibrio mental, pero lo que te quiero preguntar va en relación con lo que dices acerca lo que dices tú acerca que el embarazo tiene que ser deseado y no puede ocurrir fuera del consentimiento de la mujer. Cosa impensable en una sociedad tan machista como la nuestra. ¿Podrías enfatizar en ello de que tiene que ser deseado o no ser? Tal cual. Sí, te agradezco, bueno, qué salto pegamos. Te agradezco por la pregunta, pero en definitiva estamos siempre conversando de lo mismo, que tiene que ver con el reclamo de estas parcelas de libertad sobre la propia vida y la toma y el reclamar parcelas de libertad implica asumir nuestra cuota de responsabilidad. Por eso me parece súper importante, ¿no? Es decir, quienes estamos en pos de la libertad sabemos que tenemos la obligación de asumir la propia responsabilidad sobre la propia vida, sobre la formación del carácter moral, sobre cómo, etcétera, sin que esto implique caer en una visión perfeccionista. Volviendo a lo que vos me decías, a la pregunta sobre este comentario, que parece básicamente un comentario delictivo, ¿no? Es un comentario delictivo, porque lo primero que hace es descalificar absolutamente un delito gravísimo y que en el Perú sucede a cantidades aberrantemente industriales, que es el de la violación de las niñas y adolescentes, porque ninguna niña embarazada lo ha sido lo ha sido porque, ay, qué lindo, la verdad que no sé si tener una muñeca o hacer mi propio bebé. O sea, claramente, es más, hasta por parámetros legales, dependiendo la edad, no existe la posibilidad de consentir en determinadas baremos de edades una relación sexual que sí o sí es violación. Entonces, me parece que un comentario machista, pedófilo, delictivo, o sea, todo lo que está mal, digamos, me parece horrendo, 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 horrendo. Y la maternidad será deseada o no será por muchas razones. La primera razón, y acá la querida Corte Constitucional colombiana lo dice en una sentencia de hace ya unos cuantos años de manera preciosa, explica de manera muy detallada por qué el embarazo no puede tener lugar sin el cuerpo de la mujer. Y desde ese lugar, la Corte Interamericana en Artavia Murillo versus Costa Rica también lo va a decir en el año 2012, pero relacionado a reproducción asistida. ¿Por qué? Porque no hay lugar sin el cuerpo de la mujer. Si nosotros tuviéramos ya la ectogénesis, que es una tecnología que permite gestar fuera del útero de una persona con la capacidad de gestar, podríamos, acepto esta discusión. El día que lleguemos a la ectogénesis, nos sentamos, nos tomamos unos piscos, ¿ya? Y ahí retomamos la conversación desde otro lugar. Pero en la medida en la que la gestación tiene lugar solo y exclusivamente en el cuerpo de una mujer e implica que ese proceso atraviese la vida de esa mujer al 100% durante 9 meses, no durante 9 minutos o durante 9 horas. Yo le pediría a cualquier varón que tolere un cólico durante 9 minutos. No digo 9 horas, 9 minutos y después charlamos. O que mañana digan, miren, porque es un precepto religioso, circuncisión para todos, ¿vale? O sea, entonces, que dicho sea de paso, hay toda una discusión sobre la integridad corporal de los niños y la circuncisión, pero en otro, la dejamos para la charla de los cuerpos diversos si quieren, tal vez yo les sigo tirando data. Entonces, no puede ocurrir fuera del cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Y por un tema básico de la soberanía de la existencia. ¿Ok? Entonces, ¿es valiosa la vida intrauterina? Claro que es valiosa. ¿Tiene el mismo valor que la vida ya nacida? No, no la tiene. Y no la tiene, desde el punto de vista moral, dependiendo, obviamente, cada uno donde esté parado, cuál va a ser su posición. Pero si nos vamos a la ley, sabemos que el legislador, desde que existe la legislación penal en el Perú, decidió que la vida en el útero no tiene el mismo valor que la vida ya nacida. ¿Dónde sabemos esto? En la regulación del aborto terapéutico, que además nos da una pauta que es fundamental para eutanasia, vieron cómo todo se conecta con todo, que es la diferencia entre la vida biológica y la vida biográfica. Entonces, ¿por qué? Recordemos la regulación del aborto terapéutico, que, insisto, es legal en el Perú y desde mi punto de vista incluye la violación. Pero, ¿qué es lo que dice?
que no va a ser punible el aborto cuando ponga en riesgo la vida o la salud de una mujer. Entonces, si yo tengo un feto sano y tengo la posibilidad de interrumpir legalmente ese embarazo porque pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, si yo pienso en lo siguiente, si el derecho a la vida protegiera la vida biológica, ¿no? La mera vida, la vida biológica, la que me sustenta para que yo respire y todo lo demás, no podría resolver ese conflicto. ¿Por qué? Porque son dos valores absolutos. Feto, mujer. Son dos valores absolutos su vida biológica. No tengo manera de resolver el conflicto. Tiro la moneda o que se mueran ambos o que gane el mejor. Ahora, el legislador no toma esa opción. El legislador sí resuelve. ¿Y qué es lo que decide? Da prioridad a la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida que protege el derecho a la vida, vale decir, la vida que protege, perdón, el derecho a la vida es la vida biográfica sobre un soporte biológico. Por supuesto que yo necesito de este cuerpecito, ¿no? Que está, como decíamos, sometido a las reglas de la termodinámica y la entropía y todo lo demás, con el que yo puedo tener sensaciones, emociones, percepción. Pero eso sustenta aquello que me hace plenamente humana, que es mi capacidad de autoconciencia, de generar una biografía, etc. El legislador ya lo decidió. Por lo tanto, tanto el tema que estamos conversando ahora como esa es la razón fundamental, aparte de la limitación del esfuerzo terapéutico, que es legal, ¿ok? Yo no puedo priorizar, sostener, como priorizan algunas filosofías, sostener una vida biológica, esta carcasa, cuando ya no hay unas condiciones de conciencia, de humanidad o en definitiva, de percepción del sujeto de un sufrimiento intolerable, porque no es ético, porque yo estoy invirtiendo los valores que el propio legislador ya reconoció. Por eso es que es importante entender esto, porque no es que estamos inventando la pólvora. Esta decisión ya se tomó. Vida biológica, vida biográfica es vida biográfica sobre un soporte de vida biológica, pero la vida biológica no tiene poder superior. Y por otra parte, esta importancia de entender aquello que nos constituye como verdaderamente como seres humanos, ¿no? Está bien, Paula. Muy, muy ilustrativo, en realidad. O sea, a mí me gustaría dejarte hablar, porque de verdad no te quiero cortar. No te quiero cortar. No, córtame, porque si no aquí, o sea, yo no tengo problema. La cantidad de conocimiento que estamos sacando de esta entrevista es más, vamos a editar para que sea una entrevista más adelante, porque de verdad creo que es una de las entrevistas más ilustrantes que hemos tenido en los programas. Sí, mira, mi pregunta, Paula, en realidad ya no va un poco el tema del aborto ni de eutanasia, pero sí me interesa un poco el tema de la bioética en la coyuntura, esta coyuntura actual que ha durado un año, ¿no? Y más que es el tema del COVID. No quiero desilusionar a nadie, pero va a durar año y medio más por lo menos todavía. Sí, ojalá que no, pero bueno. Pero, digamos, quiero aterrizar un poco las ideas Seamos fuertes, pero dime. Sobre el tema del COVID y bueno, aquí estamos justamente con el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? En Perú estamos con ya te imaginas la cantidad de información que tenemos de vacunas, el movimiento Tu Vacuna, que en Perú no era muy fuerte, ha aparecido y no es que sea fuerte, pero, digamos, lamentablemente la falta de educación científica en el Perú sí nos está jugando en contra, ¿no? Y tenemos muchas dudas las personas sobre el tema de las vacunas. Y entiendo que la bioética está involucrada, por ejemplo, en el tema de las vacunas. Me gustaría un poco que nos hables sobre la bioética en lo que ha hecho en esta coyuntura, que imagino que debe haber movido bastante, debe haberse cambiado. Y una pregunta en específico es... se ha escuchado mucho sobre el tema de si debe ser obligatorio o no las vacunas. ¿Qué opinas de eso? De nuevo, estás preguntándole a alguien con posiciones que no son mainstream, así que se van a hacer cargo de eso. Vamos a ver, yo formo parte, como les decía, del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Somos un grupo de 36 expertos a nivel mundial, elegidos por pares y luego por la directora de UNESCO. Estamos a nivel independiente, por lo tanto, y aprovecho a aclararlo porque no lo aclaré antes, cualquier cosa que yo diga es a título personal, nosotros solo hablamos de manera colegiada a través de nuestros reportes. Y ahora estamos trabajando, yo estoy en el grupo chico que está trabajando eso, estamos trabajando una actualización de la declaración que hizo tanto mi comité como nuestro comité hermano, digamos, que es el Comité de Ciencia y Tecnología de UNESCO, que es el COMEST. Nosotros emitimos una declaración conjunta en abril del año pasado
con pautas generales sobre guías éticas para los gobiernos en materia de COVID. Ahora estamos trabajando en una actualización de esa declaración, entre otras cosas, abordando el tema de vacunas. Yo creo que es un tema súper complejo. Yo soy muy crítica de la visión de la medicina mainstream, muy crítica, y mi formación científica y mi vocación científica me hacen ser bastante crítica. Aunque a veces hay gente que piensa que algunas cosas son bastante hippies. Entonces yo, por ejemplo, algo que vengo diciendo desde el año pasado y que lamento bastante es que no se hayan hecho campañas para educar a las personas acerca de cambios de hábitos y suplementación para fortalecer el sistema inmune. Lo que hay entre vos, o sea, vos lo explicabas, convivimos con virus en bacterias desde que existimos como ente y somos como un consorcio, ¿no?, de entidades vivas, biológicamente hablando. Quique lo explicaba de manera fantástica. Entonces, sin embargo, no se ha dicho nada, se ha puesto desde el primer día la expectativa en la vacuna. Se han tomado medidas que se llaman técnicamente medidas de intervención no farmacológica, como es el lockdown y las cuarentenas y todo lo demás, pero que, ojo, estuvieron súper justificadas, no de 365 días como en algunos países, incluido en el que yo vivo. Yo creo que no, y hay muchos papers de evidencia que mantenían otra posición, pero al margen de eso, porque también hay que estar en los zapatos de quien toma decisiones en coyunturas como estas, en políticas públicas. Es fácil criticar desde fuera, pero sí creo que sin duda en lo que se ha fallado es en medidas no solo complementarias, sino que te diría que hasta que estuviera completa la campaña de vacunación y asumiendo que la eficacia de las vacunas sea la que dicen, porque la eficacia de estas vacunas resulta que ustedes leen ciencia, resulta que las vacunas más o menos en términos virales la eficacia rondaba el 40 y pico % en otras vacunas, pero en estas estamos el que menos de 90% pierde, ¿no? Yo acabo de recibir un documento de la Comisión Brasilera que le bajó, ahora no me voy a acordar cuál de ellas, pero le bajó de un 98 a un 54 y se armó una podrida diplomática por esa. Pero digo, sin entrar en una discusión tan específica, ¿qué es importante entender? Estamos en una coyuntura en la cual básicamente yo creo que toma cabal importancia dos cosas claves. La primera, entender que en el Perú o cambiamos el sistema de salud o pasamos tragedias como las que están pasando ahora con una saturación de camas en terapia intensiva, que es un escenario de guerra que ustedes no se imaginan, o quizás sí, y toda mi solidaridad, tanto como para los que han perdido gente querida o están luchando por su vida, como para las médicas, médicos, enfermeras, personal de sanitario que está en primera línea, porque el nivel de estrés violento que padecen hace un año y que tienen por lo menos para todo este año de seguir padeciendo es terrible. Y entonces hablamos para que te des una idea, en Argentina cuando empezó esta crisis había 8.500 camas críticas, 8.500 y moneda, y después el gobierno aumentó un 30%. En Perú, ¿saben cuántas había? Y esto con números del Ministerio de Salud, no se los está inventando Paula Severino, 550 creo que era. O sea, de 550, vos ya en marzo, cuando esto pasó, ya sabías que ibas a tener este desastre. Porque no hay forma, porque vos podés multiplicar muchos recursos, pero, por ejemplo, el principal recurso, el recurso más golpeado, el más escaso, son los médicos y las médicas. ¿Cómo cobran? ¿Cuánto cobran? ¿En qué condiciones están trabajando? Bueno, ni hablemos de las regulaciones del oxígeno, ¿no es cierto? Oxígeno medicinal al 90% o al 70%, porque esa discusión pasa por temas de corrupción y por otros temas que, lamentablemente, la salud pública es un tema clave. El hecho de que hay quien puede pagar y no pueda pagar, o sea, realmente el sistema de salud peruano, yo creo que en todo el mundo, ojo, esto ha pasado en todo el mundo, en particular el Perú, que es mi casa, yo creo que amerita y debiera ser motivo de agenda muy clara cómo se va a apuntalar ahora y a reformar apenas se pueda el acceso y la calidad del sistema de salud. Y hay una segunda cuestión, que eso sí, aquellos que tenemos resueltos nuestros problemas básicos, ¿ok? O sea, aquellos que podemos estar conectados en stream porque sabemos qué vamos a comer hoy a la noche y qué vamos a desayunar mañana. Los que tenemos ese privilegio, sé parte de la solución y no del problema. Y eso implica tanto las medidas de autocuidado y de responsabilidad social, como también tomar conciencia que el día que querramos realmente hacer algo por la salud pública, vamos a cambiar los hábitos de alimentación, a meditar, a hacer ejercicio, y al que no le guste, mijo,
Bueno, tendrá que entender, lo siento tanto, Daniel, pero bueno, asumes el riesgo dentro de tu libertad. Pero la realidad es que nosotros tenemos que las enfermedades crónicas son las que colapsan y agotan los sistemas de salud. Y si vos vas a ver la foto de las personas que están muriendo en un altísimo porcentaje, son todas personas afectadas o sea, es una infección aguda que detona cuestiones de inflamación crónica en pacientes con enfermedades de estilos de vida como la hipertensión arterial, bueno, cantidad de cosas. Entonces, todo lo que hoy se sabe sobre la microbiota, que Quique la mencionó ahí a la pasada, toda la información que tenemos hoy abona la necesidad de hablar de una medicina integral, de una medicina funcional, metabólica, integrativa. Por otra parte, hay pilas de investigación, y yo tengo científicos muy queridos míos y muy cercanos que sacan pilas y pilas y pilas de papers sobre, por ejemplo, lo que son los protocolos que se han hecho, por ejemplo, en China, entre otros lugares, con suplementación de ácido ascórbico, que es vitamina C en dosis farmacológica, la importancia de la vitamina D, tomar sol sin bloqueador, cantidad de cosas que tienen que ver con suplementación, zinc, selenio, pilas de cosas. Pero a ver, hay evidencia científica sobre esto, no es que estamos hablando de cosas súper hippies, ¿ok? Pero sí es muy importante, y la pregunta es, si esto era accesible, porque económicamente son todas cosas que no están reguladas por patentes. Por lo tanto, podés hacer políticas de suplementación que obviamente tienen que ser medicadas, tienen que ser orientadas con costos mucho más bajos que políticas estrictamente farmacológicas. Y por otro lado, incidir en la población en términos de, ¿sabes qué? Tenés que hacerte cargo de tu salud. Hay una línea, no es sencillo, pero hay que entender que es una cuestión de responsabilidad individual. De nuevo, eso tiene que ver también incluso con las personas a las que necesitan asistencia alimentaria, ¿qué les estoy dando? ¿Sí? Porque ¿cuáles son los típicos bolsones de asistencia? Yo coordiné un programa nacional, ¿cuáles son los típicos bolsones de asistencia alimentaria? Harinas blancas, arroz, papas. Es pésimo, es veneno, ¿entendés? Cualquier persona que tenga un poco de formación nutricional sabe que eso es veneno. Entonces, retroalimentás con eso las personas más vulnerables. Por ejemplo, Perú, hace ya unos cuantos años en la sierra, se hicieron protocolos para evitar malformaciones del tubo neural en mujeres. Es decir, cuando estaban embarazadas, chicas en edad fértil, criando y consumiendo cuy. Y con eso se bajó muchísimo los defectos de cierre del tubo neural, bebés con anencefalia o con espina bífida. Son intervenciones muy concretas de calidad nutricional para mejorar la nutrición de esas mujeres que después iban a estar embarazadas e iban a transmitir afecciones muy severas a sus bebés. Es decir, como esa experiencia muy exitosa que hubo en el Perú hace años, hay otras miles de estrategias. Corto acá antes que me odien, vacunas. Para mí, tiene que ser, porque me fui de rango. Kike está ahí, está como, esperando mi turno final. La maravilla la ciencia se hace en el disenso, si no, no tendríamos, ¿no es cierto? Si no, seríamos todos dogmáticos. Última pregunta. ¿Debería ser obligatoria la vacunación? Para mí no, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras vacunas, esta la estamos probando en vivo, muchachos. O sea, y no es transparente mucha de la data que existe, y debería estar, y eso es una preocupación que nosotros tenemos como comité, y deberían estar haciéndose protocolos de investigación en el plan de implementación de vacunación para poder tener registros y para poder cumplir unas pautas éticas mucho más estrictas de las que se están haciendo. ¿Esto quiere decir que estamos en contra de las vacunas? No, para nada. ¿Esto quiere decir que la gente se tiene que resistir a las vacunas? No, para nada. Pero sí es cierto, y esto lo han reclamado varios organismos internacionales, que el apuro por lograr tener una vacuna de ninguna manera puede significar que perdamos de vista la importancia de ciertas pautas éticas. Y en esto es muy importante que tengamos una información lo más accesible y lo más transparente. La realidad de lo que estamos viendo es que la ciencia funciona haciendo hipótesis y refutándolas correctamente, y nadie se horroriza por eso. El problema es que eso, en vez de pasar en papers, donde te peleas con uno y con otro, ¿no? Tirándote con papers en una revista indexada a otra, es que ahora eso pasa en la tele, en los noticieros, y en tiempo real.
Entonces tampoco le podemos pedir peras al olmo. No es que esté mal, es que no hay soluciones mágicas. Por eso es muy importante mantener la responsabilidad en cuanto a cómo yo fortalezco mi sistema inmune, asesorarme con médicos integrativos, hay mucha información disponible, y cómo yo colaboro también siendo responsable en cómo me expongo y cómo guardo también medidas de confinamiento que son muy difíciles, pero que lamentablemente son necesarias. Okay. Paula, interesante. Acá yo entro como en mi último turno. Te pregunto, creo que tanto a mí como a muchos que están escuchando, les has dejado el bicho de la bioética. Alguien que quiere una recomendación para poder formarse por ese camino, por favor, ilústranos. Bueno, una primera recomendación lógica sería que me sigan en Instagram porque yo publico contenido, y también que me escriban porque me encanta, me hace súper feliz orientar a la gente, y la verdad es que va a depender bastante, oferta hay bastante. No en el Perú, pero si fuera en el Perú diría que no. Vamos a ver si se abre un curso o no ahora sobre bioética, estamos armándolo. Pero digo, más allá de eso hay distintas ofertas, va a depender de cuál sea la disciplina de la que uno venga y qué es lo que esté pensando, pero con todo gusto me escriben y yo les podré recomendar. Me dan ganas de sí o sí de llamar a la universidad mañana y decir, hagamos un curso, por favor. Hagamos un curso, por favor, que es fundamental. Sí. Eso como primera medida, ¿no? Y después, ya te digo, hay como muchas obras clásicas que uno puede ver. Sí, yo les invitaría a leer sobre bioética de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay varias corrientes en bioética. La bioética anglosajona es la que ha tenido más impacto por razones obvias. Fue la primera en nacer y la que también está más difundida. Pero nosotros tenemos desde el 2005 la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que te explica con mucha claridad cuáles son los principios en bioética y cuál es este universo de problemas que vamos a trabajar desde la bioética, ¿no? Y la bioética latinoamericana, yo tengo un artículo que lo pueden encontrar, cualquiera lo puede bajar de internet, donde explica de manera muy sencilla esto, y también ahí hay un montón de bibliografía que ustedes pueden chequear si quieren. La bioética latinoamericana da cuenta, primero, de nuestra identidad latina, que es particular, y nuestras necesidades desde la configuración de un ethos particular regional, ¿no es cierto? Porque hay, por ejemplo, cómo entiende la autonomía o el consentimiento o la familia para alguien que está en Estados Unidos, en Idaho o en Holanda, es completamente distinto que un peruano o que una ecuatoriana o que una argentina, ¿no? Y por otra parte, porque es tremendamente práctica, porque al estar montada sobre el derecho internacional de los derechos humanos, nosotros podemos hacer una aplicación muy directa en cuanto a la exigencia de los derechos. Eso es súper importante, es decir, no es ya solamente que estamos hablando de algunas especulaciones teóricas que son fascinantes, sino que las podemos aterrizar de una manera muy concreta, y eso como usuarios potenciales del sistema de salud, lógicamente es muy importante. Perfecto, me toca la última pregunta para cerrar el bloque, Paula. Te agradezco mucho tu paciencia y tu explicación. Vamos a cerrar con esta pregunta y Arturo pasa a despedir el programa. En una entrevista que te hacen, mencionas que la gente anda buscando la moral de la cintura para abajo. Sí. Coincido plenamente en esa visión. Entonces, aparte de la educación, ¿cuál crees que sean las políticas públicas más importantes que deberíamos tomar ya, para empezar a desterrar el machismo y la misoginia de nuestras sociedades? Wow, mira, yo creo que, te agradezco mucho la pregunta, yo creo que hay varias cosas ahí. La primera es eso, educación. Soy una convencida que la educación emocional es una herramienta fundamental para construir una cultura para la paz. Porque ¿qué es el machismo? ¿Qué es la misoginia? ¿Qué son estas posiciones tan horrendas de grupos ultraconservadores? Que son faltas de respeto. Es no ver al otro. ¿Y por qué no lo veo? Pues tengo miedo. En el fondo, hipersimplificando, porque estoy muerto de miedo. ¿De qué? Del otro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la dignidad como que el otro soy yo mismo? Estoy remuerto de miedo. La gente tiene más miedo a vivir que a morir. Entonces, para eso, todos fuimos, la verdad es que recién hace pocos años que empieza a hablarse de la gestión emocional y de la importancia de curar las heridas emocionales. La verdad es que la mayoría de nosotros fuimos criados por padres con muy buenas intenciones, pero con muy pocas herramientas. Entonces, yo soy una absoluta convencida, y la verdad es que hace ya como 5 años, yo estoy formada en bioneuroemoción y biodescodificación, y hace como 5 años que mis líneas de trabajo van por ahí,
porque la verdad que si yo puedo curar mis heridas emocionales, si el otro no me da miedo, jamás lo voy a discriminar, ¿ok? Entonces yo puedo dar todas las leyes que quiera, pero si no curo el fondo de la cuestión, que es lo que a mí me hace reaccionar de manera violenta frente a un otro, lo único que voy a hacer con el derecho es llegar a poner curitas atrás. Entonces, rescato lo que vos decís, la educación es fundamental. Educación emocional, educación sexual integral es fundamental para prevenir los abusos en la niñez, para empoderar a las niñas y a los niños y a los adolescentes, para enseñar el ejercicio de una sexualidad con valores, con afectividad, con protección, con consentimiento. Esos son dos pilares que son fundamentales. El enfoque de género y diversidad es absolutamente básico, ¿no? Pero si lo vas a ver, todo esto se reduce a poder entender al otro como alguien igual a mí mismo, más allá de cualquier característica. La diversidad humana es la regla de la naturaleza. Perú tiene más de 5.000 variedades de papas. Algunas tienen gusto a beterraga, algunas son para hacer al horno, otras son para hacer causa, ¿no? No uses una papa guairo para hacer causa, pues no te va a ir bien. Otras ni siquiera se comen, ¿entendés? Y se las dan a los animalitos, y todas son papas. Entonces, nosotros no somos distintos a las papas o a las orquídeas. La diversidad es la regla de la naturaleza. ¡Ah! Se me está acabando la batería y no me di cuenta. Entonces, es súper importante ya mismo lo resuelvo, es súper importante de que tengamos esto en cuenta. Y por otra parte, y súper, súper, súper importante, también lo que tú decías de la entrada y la salida de los extremos de la existencia es totalmente difuso y lo tenemos que aceptar. Es decir, la incertidumbre, antes se pensaba que con la ciencia nosotros íbamos a tener muchas más certezas sobre cómo nacíamos y cuáles eran las formas de morir. Y la realidad es que hay algunas certezas más sobre el nacer, pero hay cada vez menos certeza sobre el morir, porque ahora hablamos de estados de mínima conciencia, ya no solo de estados vegetativos, etc. Entonces, es muy importante que aceptemos, y en la bioética trabajamos esto, esta incertidumbre, esta cosa porosa, borrosa, en los extremos de entrada y salida de la existencia, porque no es matemáticas. Está perfecto, clarísimo. Daniel, ¿estás conforme con la respuesta? Más que conforme, me encantaría estar toda la noche hablando contigo, Paula, de verdad. Creo que no pararíamos. Perfecto. Es un gusto para mí también. Repitamos que me encanta. Perfecto. Paula, nos hemos pasado un montón de tiempo, pero no creo que a nadie le fastidie. En realidad ha sido muy importante para nosotros y para los que nos están escuchando también y viendo. Creo que es información muy importante, más viniendo de una experta. Ahorita vas a ir al backstage porque inclusive creo que Jesús te quería hacer una pregunta. No te vayas porque cuando acabamos el programa, que ahorita lo acabamos, hay un par de consultas más muy cortas. Entonces, gracias, Paula, por tu paciencia y tu tiempo hoy día. Infinitamente gracias a ustedes por la entrevista. Ha sido delicioso la conversa y el poder reflexionar sobre estas cosas. De nuevo, para los que nos escuchan, es súper importante el disenso. Uno no tiene la verdad revelada, yo menos que nadie. Entonces, los invito en ese sentido también a ser muy crítico respecto de las cosas que yo he dicho y las cosas que hemos conversado. Muchísimas gracias por acompañarnos también todo este tiempo y a la orden cuando quieran. Perfecto. Gracias a ti, Paula. Gracias. Qué espectacular. De verdad que me siento... Sí. Me siento súper complacido. Han pasado 47 minutos, pero volando y no se han sentido. Hay varios temas que han quedado ahí que creo que es bueno. La podemos invitar para otro programa, me parece. Sí, nos ha faltado tiempo, nos falta bastante, pero excelente. Sí, entonces... Yo aprovecho en despedirme, gracias por la sintonía, como siempre, todos los miércoles a las 9. Lo dejo acá con Quique, con Arturo, para que se despidan también. Y de verdad que gracias por su paciencia y todo. Sí, muchas gracias por quedarse hasta el final, hasta ahora. Así que eso, espero que esto haya sido muy rico, de verdad, muy nutritivo para todos. Lo es para nosotros. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Listo. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Han sido casi 2 horas de programa hoy día. Nada, por mí nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por Nacional TV Perú. Y solamente para una pequeña reflexión, tenemos que dejar de invisibilizar y de ignorar estos temas
porque están ahí. Y en la medida que los sigamos ignorando, los temas van a llegar a tocar nuestra puerta tarde o temprano. Entonces, son temas ásperos, son temas incómodos de repente de conversar, pero hay que conversarlo. Si no los discutimos, nunca vamos a poder llegar a una solución, a una respuesta, o en este caso, discutir sobre temas tan importantes como es la decisión de poder terminar con la vida de uno mismo, ¿no? Cuando uno lo sienta necesario y que obviamente pase un proceso para identificar si de verdad se puede hacer, si la persona está en las condiciones de hacerlo. Muchas gracias nuevamente por su tiempo a Nacional de Perú y a la Sociedad Secular Humanista. Nos vemos el siguiente miércoles a las 9 de la noche, igual que siempre. Chao, chao.